Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este espacio de diálogo social y paz. Hoy hablando de lo transcurrido en estos 5 años de la firma del Acuerdo de Paz y el enfoque en los territorios. Yo quiero que tengamos en cuenta para este conversatorio las diferentes premisas que dieron lugar al acuerdo de paz, que ese fue un clamor también de la población, de ese reconocimiento para la paz y que se tuvieron diferentes temas en cuenta, como la participación de todos y de la sociedad como tal en la construcción de paz. También como que fuera un fin esencial del Estado el respeto de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Y también se habló del desarrollo económico con justicia social, armonía también con el tema del medio ambiente. Y por supuesto que hiciera parte de este crecimiento el desarrollo social con equidad, bienestar y bueno, para toda la población y el país en general. Y que bueno, que toda la población jugara un papel activo y soberano y como tal en esos desarrollos regionales y territoriales también de lo que queremos hablar hoy con esos enfoques en los territorios. Bajo esas premisas y bueno, ya en lo transcurrido de estos 5 años, hoy tenemos un conversatorio y unos invitados muy especiales. Tenemos al doctor Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes. Rodrigo, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está su merced? Bueno, muy buenas tardes, Ana. Perdón, discúlpeme la confianza. Regalo al doctor. Muchas gracias por la invitación a la Oficina de Diálogo Social y Paz del Departamento de Boyacá y en especial pues al periódico El Diario. Es de suma importancia para nosotros pues poder llegar a los territorios y contribuir a la socialización del Acuerdo de Paz en sí y los resultados del mismo ya a 5 años de su firma. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y bueno, por supuesto nos acompaña nuestra querida senadora Sandra Ramírez, que nos ha acompañado en diferentes escenarios, estuvo con nosotros en nuestra cumbre social en nuestro departamento de Boyacá y le damos la bienvenida esta noche a nuestro conversatorio. Senadora, muy buenas noches. ¿Tienes el audio apagado? Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Un abrazo grande a ti, Pedro, también, pero sobre todo al periódico El Diario, que nos invita, y gracias por la invitación. A Rodrigo lo saludo desde aquí. Rodrigo, para mí, Timo, lo saludo desde acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, sí, nosotros permanentemente estamos en la tarea de la pedagogía y el trabajo, pedagogía y trabajo, porque el acuerdo se haga realidad en los territorios como una obra reparadora para la sociedad. Y esa obra reparadora debe llegar a los territorios que es donde hoy se necesitan. Esos territorios que están con un recrudecimiento de la violencia impresionante. Allá necesitamos que haya paz, que hayan garantías de vida. Y eso es el acuerdo. El acuerdo es una suma de elementos fundamentales para transformar nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora, bienvenida. Y bueno, nos acompaña nuestro asesor de Diálogo Social y Paz del Departamento de Boyacá, que también nos ayudó pues a que este conversatorio fuera posible y que bueno, que hoy conmemoremos y hablemos de esos enfoques territoriales y del acuerdo de paz esta noche. Buenas noches, Pedro Pablo. El sonido. Muy buenas noches, estimada compañera Ana. Un agradecimiento al diario y un especial también bienvenida a nuestros 2 invitados especiales. Nuestro compañero Rodrigo Londoño, al que cariñosamente se le llama Timo. Entonces, bienvenido a este espacio para los boyacenses. Ya nuestra senadora Sandra Ramírez también, que nos alegra mucho saber que su voz ha venido también haciendo una pedagogía sobre la paz, que es tan fundamental para abrir todos estos horizontes sociales, culturales y ese nuevo momento que debe vivir Colombia en torno al tema de la reconciliación desde un punto de vista de lo que también es la construcción de justicia en los territorios. Por eso hemos querido hoy aquí con ustedes
auscultar, indagar un poco en terreno, porque ustedes se la pasan en los territorios, cómo se está asumiendo ese rol entre lo que fueron las expectativas iniciales de la firma del acuerdo de La Habana hace 5 años, que tenía unos elementos profundos en materia de reformas, en materia de amplitud democrática, de participación de la mujer, en materia de lo que significa una nueva concepción de la ruralidad desde el punto de vista no solamente del crecimiento, sino también desde el punto de vista de la inclusión, no solamente social, sino también de los ejes ambientales. Es decir, era una nueva ruralidad, o es una nueva ruralidad que se ha proyectado para Colombia con base en los acuerdos de La Habana, y especialmente también cómo esa ruralidad está relacionada profundamente con la paz territorial. Entonces yo quiero, pues, estimado Timo, que iniciemos, ya que usted hoy está en territorio, como, que nos cuente cómo está ese momento que está viviendo el avance de la implementación en estos temas tan importantes como son estos desarrollos con enfoque territorial para el desarrollo e implementación de los acuerdos. El sonido. Siempre pasa lo mismo. Dejé el micrófono cerrado. No, está diciéndole que, bueno, que muchas gracias por la invitación. Le reitero, usted, Pedro Pablo, y a los compañeros ahí de la Oficina de Diálogo Social y Paz del departamento, y al periódico, al periódico El Diario. De todas maneras, nosotros siempre, en el desarrollo de los acuerdos, de la discusión en La Habana, siempre planteamos la necesidad de, al acuerdo, mantener un enfoque territorial, porque partíamos de que la necesidad de construir la paz era con ese enfoque territorial. Ahora, ¿cómo definimos esto de enfoque territorial? Pues reconocer y tener en cuenta las necesidades, las características, las particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades. Colombia es un país de territorios, es un país de regiones. Hay que garantizando siempre la estabilidad socioambiental y siempre un elemento que siempre lo planteamos y lo mantenimos y creemos que hay que pelearlo fuertemente, la participación activa de la ciudadanía en esos territorios. Ahí incluyo uno de los elementos más claros de ese enfoque territorial se encuentra en lo que se llaman los programas de desarrollo con enfoque territorial, los populares ya PEDET, los cuales pues el actual gobierno pues les ha quitado su esencia y están en los planes de acción para la transformación territorial, los PAT. Y también se sostiene el acuerdo de paz en otros aspectos como la seguridad, la sustitución de cultivos, el sistema de justicia, verdad y reparación y garantía de repetición, que todos estos puntos siempre se plantearon de hacerlo sobre la base de un enfoque territorial. Esta realidad que sin lugar a dudas constituye una de las grandes fortalezas del acuerdo de paz, desafortunadamente ha sido dejada de lado por quienes históricamente le han temido a la participación ciudadana, porque es que eso es muy importante en la pedagogía de paz, en la explicación del acuerdo. El acuerdo tiene esa columna de que es la participación de la gente en todo, en cada uno de los incluso la participación antes en el desarrollo de los acuerdos. Yo quiero, valga la redundancia, recordar aquí cómo cuando iniciamos la discusión de cada uno de los puntos se realizaron foros en el país. Nosotros hicimos, entre comillas, la pelea por la mayor participación de gente posible, pero solamente logramos lo que en Colombia conocieron los foros, sobre el tema del punto 1, sobre el punto 2, pero también había unas páginas abiertas. Usted debe recordar que habían unas páginas abiertas y a través de los municipios y en La Habana se recogían, y fueron miles y miles y miles de propuestas las que llegaron. Nosotros, la delegación de las FARC,
siempre tuvo en cuenta y llevó esas propuestas a la mesa. Algunas de ellas logramos que se incluyeran en el marco de lo acordado, otras desafortunadamente quedaron en los archivos, pero lo que quiero resaltar es que para nosotros siempre fue esencial la participación de la sociedad, la participación de la gente. El sistema, algo que trata de ser muy controvertido y además de desfigurado, el sistema integral de verdad, justicia y reparación, ese sistema, eso fue consultado con las víctimas. Hubo los compañeros que estaban trabajando allí, Diego Martínez, Enrique Santiago, Álvaro Leiva, tuvieron múltiples reuniones con organizaciones de víctimas en Colombia, trabajando esa gran idea que fue el sistema integral de verdad, justicia y reparación, algo que es admirado en el mundo. Ahora, pues yo creo que en el caso concreto de Boyacá, pues no es departamento PD, sí reivindicamos la necesidad de que se adelanten en todos los departamentos los planes nacionales para la reforma rural integral. Esa reforma rural integral cobija a todo el país y yo creo que en Boyacá es necesario tener en cuenta los elementos que están acordados ahí en ese primer punto en que está lo de la reforma rural integral, como por ejemplo las vías terciarias, los temas de riego, la infraestructura, los temas de salud, de educación en el campo, los servicios públicos en el campo. O sea que allí también está contemplado, es decir, también se beneficia Boyacá si logramos hacer que se implemente los acuerdos en su espíritu y en su letra. Me está haciendo muy largo y tengo que dejarle espacio a la senadora. Pone la vara muy alta, Timo. Muchas gracias. No sé si mi compañera Milena le quiera formular alguna inquietud a la senadora, porque hablando aquí con dos compañeras como es Milena y la senadora Sandra, hay allí en el fondo del desarrollo rural, obviamente que es extensivo a todo el país, una parte muy fundamental que es el rol de la mujer, que tiene un proceso muy transformador, muy profundo en materia de concepción de lo que significa ya el desarrollo, pero ya desde un punto de vista de unas equidades que rompen con la tradición cultural que tenemos de un patriarcalismo, de un machismo, digamos, en términos de concepción de las oportunidades. Y en Habana se tuvo en cuenta ese capítulo tan importante que es ese papel fundamental que juega la mujer desde un protagonismo incluso político mucho más profundo a lo que tenemos hoy. No sé si Ana, frente a esa inquietud, le quiera formular alguna adición a la senadora. Claro, yo pienso que básicamente va enfocado a ese término, como esa fase también de transición o de contribución o de mayor integración y en el enfoque de la mujer que ha tenido en este proceso. Senadora, no sé si pronto usted nos puede ampliar un poquito más ese enfoque. Gracias, Ana Milena, y gracias, Pedro, y de nuevo gracias al diario La Opinión por la invitación. Claro que el acuerdo tiene 3 ejes fundamentales que lo transversalizan. Esos 3 ejes son el tema género, mujer, diversidad, es el tema medioambiental, pero uno muy importante, el tema étnico. Pero vamos a referirnos entonces al tema género, mujer y diversidad. Así como en La Habana se hizo ese gran esfuerzo, porque Pablo lo dijo, la mujer en todos los procesos de nuestro país ha estado presente, en el proceso de desarrollo, en la agricultura, en la ciudad, en el campo, las madres cabeza de hogar, las docentes, las administradoras, las enfermeras, las madres comunitarias somos mujeres. Esas son actividades que nosotras las mujeres estamos desarrollando. Pero nosotros las mujeres también somos más de la mitad de la población colombiana y eso es muy importante porque fíjate que si somos más de la mitad de la población colombiana, hoy mismo en el Senado solo tenemos el 19% en representación, en el Congreso de la República, no el Senado, el Congreso en su conjunto, solo el 19%. Y asimismo en las otras corporaciones del Estado, en las corporaciones donde se toman decisiones, esa misma proporcionalidad estamos las mujeres. Pero ¿qué tiene el acuerdo? El acuerdo tiene más de 150 afirmaciones o acciones
afirmativas que debe desarrollar el Estado, que debe desarrollar el gobierno, normatividad que debe de implementar. ¿Para qué? Para realmente, para ser efectiva y real la participación de la mujer. ¿Pero cómo? ¿Cómo participa la mujer? ¿Cómo? Empezando desde la vereda. En las veredas hay comités, en los barrios hay comités. ¿Y cómo es la participación femenina aquí, en estos espacios pequeños donde se empiezan a tomar decisiones? Pero también en la Junta de Acción Comunal, en los sedilatos, en los consejos, en las alcaldías, en las asambleas departamentales, pero no solamente en eso, sino también en el Congreso y mucho más alto. Y en eso está contemplado en el acuerdo, no solamente nuestra participación, sino derechos y dignidad para las mujeres. Nosotras, y Ana lo sabe muy bien, que esa es una pelea permanente que desarrollamos nosotros las mujeres cuando tenemos ese sentir de nuestros derechos y de nuestra dignidad. Nuestros derechos no es solamente estar en un puesto corporativo. Los derechos van mucho más allá. Es el derecho a la palabra, es el derecho a decidir, el derecho a elegir y a ser elegida, pero también recibir todo el apoyo a través también, que nos toca a través de normas para que ese apoyo realmente se vea en la población. Y por ejemplo, la participación de las mujeres en las organizaciones sociales, en las asociaciones, en las fundaciones, ¿sí? ¿Cómo es la participación y cómo el Estado apoya y cómo el Estado llega allí apoyando la mujer para que realmente pueda participar de una vida social comunitaria, que pueda ser efectiva esa potencialidad de liderazgo que tenemos las mujeres? Y este apoyo se logra también desde el hogar, porque los hogares indudablemente amarran a las mujeres, sobre todo cuando hay niños. Pero ¿cuál es el apoyo que da el Estado para que la compañera mujer que además lo puede hacer, una actividad fuera de su hogar? ¿Cuál es el apoyo mientras ella hace esa actividad? ¿Cuál es el apoyo que brinda el Estado si por lo menos tiene un niño que ella puede estar tranquila ejerciendo una actividad? No solamente eso, es el trabajo normal que desarrolla. Nosotras tenemos que desarrollar una actividad muy grande en cuanto a esto, en cuanto al trabajo de la mujer, no solamente al trabajo, sino el apoyo y los derechos y la dignidad. Por ejemplo, empezando por cero violencia contra la mujer. Cero violencia en todos los términos: violencia física, violencia psicológica, cero violencia. Eso es una de las cosas que tenemos que lograr nosotros, porque la violencia no solamente se da en los hogares, sino en todos los aspectos: la violencia laboral, la violencia del acoso sexual, la violencia que se da cuando nos discriminan por los salarios, por ejemplo. ¿Sí? Esas son luchas que logramos, pero el acuerdo también contiene estas partes, porque el acuerdo, yo decía al comienzo, es la suma de elementos para transformar a nuestro país. El acuerdo son políticas públicas para transformar a nuestro territorio. ¿Dónde están las políticas públicas del gobierno en el tema de género? No es solo nombrarlas en las leyes, no señor, es hacerlas real y efectivas. ¿Cuál es su programa? ¿Cuál es su política pública para Boyacá? ¿Cuál es su política pública para Tunja en cuanto al tema de género y mujer y diversidad, por ejemplo? Eso está contemplado en el acuerdo. Por eso nosotros insistimos y hacemos pedagogía de lo que significa el acuerdo para nuestro país. El acuerdo es no a la guerra, sí a la paz, sí a la transformación de nuestro país en políticas públicas, sí a la reconciliación, sí al reconocimiento, sí a la no repetición de esta larga y oscura noche que ha significado la guerra para nuestro país. Porque la guerra, por más que queramos adornarla, es la guerra. Y la guerra corta libertades. Y un país en guerra no hay democracia. Olvidémonos. Porque exactamente la guerra hace eso, cortar las libertades democráticas de un país. Gracias, estimada senadora. Me parece genial ese concepto de modernidad que trajo o que está implícita en los acuerdos. Realmente, tal vez la sociedad no ha dimensionado todos los cambios, no solamente institucionales que demandaba y que seguramente serán hacia futuro estas mismas luchas, sino también ese profundo cambio cultural que está implícito en los acuerdos
que es una ruptura también, Rodrigo, con tradiciones, incluso de los discursos tradicionales de izquierda, rompe incluso y va más allá, porque incorpora un elemento nuevo, como esos nuevos papeles que en las sociedades está demandando un protagonismo de equidad en todos los sentidos. Sin embargo, Rodrigo tocaba un punto importante para el caso nuestro de Boyacá. Nosotros, digamos que no quedamos con ningún PEDET propiamente, no fuimos priorizados, digamos, teóricamente, porque no estábamos dentro de los ejes fundamentales del desarrollo del conflicto, de la guerra, y seguramente otros territorios terminaron siendo mucho más prioritarios para el desarrollo de la política integral de desarrollo rural. Pero, por ejemplo, yo les voy a dar un dato. Tunja, según la personería municipal, tiene 5.000 desplazados. Eso ameritaba una política pública para atender una población tan importante, porque si bien es cierto, Tunja no es generadora de desplazamiento, pero sí es receptora de desplazamiento. Entonces digamos que esto es muy complejo, porque el desplazado no quedó en los territorios muchas veces, sino que llegó a las ciudades pequeñas, intermedias o grandes como Bogotá, pero no quedó una política y obviamente al no quedar visibilizados, al no tener una caracterización de esta población, están muy mal atendidos, están, digamos, en condiciones de mucha marginalidad, en unas rupturas familiares, culturales, de sus entornos de donde fueron sacados y llegaron a ciudades donde no hay una alternativa ni una política para ellos. Rodrigo, esa concepción del desarrollo que se miró un poco con énfasis en lo rural, pero que obviamente también tiene unas articulaciones urbanas. Hoy estamos viendo, digamos que el modelo que se está desarrollando, por ejemplo, en Boyacá, es un modelo muy extractivista, es un modelo donde volvió a primar el sector minero energético. Hay un daño ambiental enorme digamos, en los ecosistemas, como es el páramo de Pisba, que está hoy fuertemente golpeado por actividades mineras, donde, digamos, esas actividades lucrativas no están dejando sino un pasivo ambiental enorme. Le contaba a Rodrigo extra micrófono que estuvimos este fin de semana en Puerto Boyacá, y allí hay un manejo de 6 pozos profundos que una multinacional indochina le va a entregar a Ecopetrol, y Ecopetrol ya llegó con unos nuevos estándares de exigencias de manos de obra, donde desconoce toda la mano de obra que están en Puerto Boyacá y en sus entornos. Un joven, porque nos reunimos con pescadores, jóvenes, mujeres, todo el sector de servicios técnicos, y nos decían, ¿cómo nos van a excluir? ¿Por qué Ecopetrol viene con unas empresas subcontratistas a hacer unas contrataciones donde desconoce la gente que está habitando y que tiene una historia de participación en los oficios de economías como es el hidrocarburos? Entonces, Rodrigo, ¿qué balance podemos hacer de los acuerdos, de lo que quedó como un deber ser, frente a esta dramática profundización del modelo extractivista, de este modelo arrasador, donde ese sentimiento de protección, de justicia que está allí latente en los acuerdos, hoy vemos que hay una dinámica inversa? ¿Cómo sienten ustedes que se están desarrollando en los territorios estas realidades que quedaron formuladas, pero que la realidad está digamos, superando eso que eran las intenciones del Acuerdo de La Habana? ¿Cómo concibe, Rodrigo, cómo se está manejando esa situación tan compleja? Pues sabemos ustedes que tienen que defenderse de la vida, de que no los asesinen. Llevamos casi 290 miembros de las FARC asesinados. Sabemos de ese dolor que significa la traición en materia de garantizarle a los reincorporados, reinsertados, es el derecho a la vida. Pero estas otras agendas, ¿cómo las trabajan ustedes, Rodrigo? Bueno, Pedro Pablo, a ver, primero pues siguiendo el hilo conductor de los comentarios que yo estaba haciendo respecto a los planteamientos de la senadora de Sandra Ramírez,
no podemos, a ver, primero nosotros partimos en La Habana de que no se podían repetir experiencias del pasado donde se hacían procesos de paz y no significaban ningún cambio. Nosotros partimos que un acuerdo de paz tenía que llevar en sí un potencial transformador que es el que está planteado del acuerdo y que se puede generar en Colombia a partir de grandes transformaciones, y usted más o menos lo resumía. Ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó con ese potencial transformador del acuerdo? Que desafortunadamente estamos a punto de cumplir 5 años, donde estábamos a punto de celebración del referendo. Ya hace unos poquitos días se cerraron 5 años de haber estado en Cartagena, aquella hermosa ceremonia, aquella emotiva ceremonia donde nosotros reafirmamos a Colombia y al mundo que de ahí en adelante nuestra única arma iba a ser la palabra. Y pues estamos a punto de dar los 5 años se me fue el nombre. De la firma. ¿De acuerdo? ¿La firma en Teatro Colón? No, de la consulta esta que se inventó Santos. Ah, plebiscito. Del plebiscito. ¿Cómo era aquí que lo quiero que...? Rodrigo, aquí ganó el sí. Sí, eso es lo que iba yo a reafirmar. Sí, ahí en Boyacá ganó el sí, en Bojayá ganó el sí, y en otras regiones importantes del país ganó, pero en una mayoría ganó el no, por una ventaja muy, muy pequeña. Y eso pues produjo un cambio que nos tocó rediscutir, casi que renegociar, no me gusta la palabra renegociar, rediscutir algunas partes. Nosotros, el 80% de lo que planteó el no se recogió nuevamente y fuimos y lo reafirmamos en la firma que se realizó en el Teatro Colón. Ese fue un hecho desafortunado que todavía le produjo algunos cambios, no para bien del acuerdo. Y la otra gran equivocación que hay que plantear el gobierno de Santos es que no se hizo pedagogía. No se hizo evidente pedagogía, no para que no fuera a perderse el plebiscito, pero también para que la gente asuma el acuerdo en su espíritu, en su letra, y lo haga suyo y lo defienda y lo pelee. Y este gobierno, desafortunadamente, vienen las elecciones y los colombianos elegimos a un presidente que venía de un partido cuya bandera era hacer trizas los acuerdos. Entonces, eso nos colocó en una situación sumamente difícil y desventajosa. Y a 5 años, hay que decir que la implementación del espíritu de la letra del acuerdo está frenada, pero se mantiene, el acuerdo se mantiene, y esa es una victoria para los que creemos en la paz de Colombia, para los que nos estamos jugando por la reconciliación. Entonces, aquí, ¿qué nos toca hacer? Mucha pedagogía para que la gente haga suyo y entienda cuál es el poder transformador y en qué lo beneficia los acuerdos. El elemento, el punto 1, la transformación del campo, donde además, sumado al punto de la reforma política, para que la gente pueda tener la posibilidad de decidir si se va a hacer minería o no se va a hacer minería en las regiones, para que se tenga en cuenta su opinión y sean elementos decisivos en el desarrollo de esas políticas, tanto en el campo como en la ciudad. Porque sabemos que la paz hay que sostenerla con una base productiva. ¿Pero una base productiva a partir de qué? De destruir el entorno, destruir el medio ambiente. Yo creo que necesitamos que esos jóvenes que están pidiendo el espacio, que se manifestaron en esa gran explosión social que tuvimos aquí en Colombia, en el acuerdo están los espacios para que la gente pueda incidir en las políticas a seguir en general, que afectan al país, las políticas económicas, las políticas agrarias, las políticas sobre minería, las políticas sociales, que pueda de verdad tenerse en cuenta y recogerse la opinión y que sean decisorios. Entonces, lo que nos toca ahora, pues no sé si será el momento de decirlo, pero lo que se avisora, lo que tenemos que hacer para hacer realidad estos acuerdos,
hay que decirlo, pues así, porque es el reto que tenemos, es en el próximo gobierno elegir un presidente que se comprometa con la implementación del acordado y un parlamento mayoritario que acompañe a ese presidente en la implementación de esto, que es un acuerdo de los colombianos, que es para los colombianos. A nosotros, claro, como FARC, si hacemos un balance de la reincorporación, también tenemos un saldo negativo, pero no es lo más importante. Lo más importante es que puntos como el punto 1 del tema agrario, como el punto del sustitución de cultivos que se complementa con el tema agrario y el tema de la reforma política, los hagamos realidad, que lo demás ahí va avanzando y ahí les seguro que vamos también nosotros trabajando en la reincorporación nuestra a la sociedad colombiana. Muchísimas gracias, Rodrigo, por sus aportes, de verdad muy valiosos. Creo que es una esperanza, pues, que está vigente y así yo creo que lo entendemos. Nosotros acá en Boyacá no nos dejamos emberracar por el discurso del odio y del miedo de la extrema derecha. Hicimos una labor pedagógica. Nosotros aquí salimos, tal vez eso faltó en otras partes de Colombia, pero por las mismas condiciones de seguridad. Aquí en Boyacá pudimos ir a todos los municipios, a recorrer los 123 municipios, explicando la importancia del acuerdo, por qué había que aprobar ese plebiscito, y los boyacenses votaron en mayoría que querían la paz. Entonces, pues aquí el discurso del odio y el miedo logró ser vencido de alguna manera por el discurso de la vida y la esperanza. Entonces, por eso en Boyacá, senadora, es una tierra propicia por el liderazgo que está germinando en muchos procesos sociales que están en calidad hoy como de resistencias, porque en la medida en que se mantiene una, digamos, estructura económica desfavorable para la mayor parte de personas, las resistencias son muy fuertes, pero aquí vemos un enjambre de iniciativas de mujeres que están trabajando en el sector rural y obviamente en urbano, a través de cooperativas, asociaciones de artesanas. Vemos mujeres que están tratando de buscar sus propios ingresos, digamos, ante el abandono del Estado, pero también ante la imposición de un mercado que las excluye, digamos, de las oportunidades laborales. Entonces viene un proceso de autogestión que en Boyacá la mujer ha venido liderando, echándose en sus propias manos esa nueva posibilidad de desarrollo, donde ellas están golpeando y buscando las formas de créditos bancarios, de que se les apoye desde las mismas instituciones gubernamentales. Y la tarea no es fácil. Digamos, senadora, esa experiencia que usted ha tenido allí, desde su dinámica, ¿cómo se pueden ir construyendo esos tejidos en la posibilidad de ya un gobierno progresista, esos factores multiplicadores que pueden tener esas bases? Digamos, me refiero al papel de la mujer en esa nueva, digamos, expansión de lo que puede ser ese nuevo momento que viva Colombia, donde la mujer en la condición de víctima, en la condición de llevar siempre el riesgo y llevar, digamos, asumir los costos de la guerra, porque se quedó con los hijos y demás. ¿Cómo está ese papel de la mujer focalizado ante la posibilidad de un gobierno progresista que pues parece inminente? En Colombia finalmente vamos históricamente a romper esa historia de elegir, voy a decir un término, verdugos. ¿Cómo está ese ambiente, senadora? Pedro, pero qué preguntas tan difíciles. Voy a empezar por valorar de verdad ese sentimiento de paz, diría yo, esa sensibilidad de paz del departamento de Boyacá, de todos los boyacenses. Yo casi me siento de Boyacá porque soy ahí de un ladito, ahí de una esquinita vecina, muy vecina de Boyacá. Y seguramente por eso su merced también va conmigo a todo lado. Eso no lo dejo. Propio de nosotros. Así nos digan boyacos, pero es propio y una bonita palabra. Pero mira, Pedro, que yo me voy a referir a las últimas palabras de Timo. ¿Cómo logramos nosotras las mujeres ese empoderamiento del que se nos está hablando cuando somos más de la mitad de la población
Podemos elegir perfectamente presidente o presidenta, cualquiera de las dos, pero ¿quién es esa persona que va a asumir las riendas del Estado? Eso es muy importante. ¿Cuál es el sentido de pertenencia que va a tener esa persona? Pero algo muy importante que señaló Timo, y que lo voy a referir después para referirme al otro tema, es el Congreso de la República. ¿Y por qué me refiero al Congreso de la República? Porque nosotros no le prestamos atención al Congreso. En la mente de los colombianos y de las colombianas está es el presidente, porque creemos que el presidente es el que nos va a solucionar todos los gravísimos problemas que hoy tiene nuestra querida Colombia, incluido Boyacá, que tiene un gravísimo problema de agua con la minería, por ejemplo, que de ser un país, de ser un departamento agricultor por excelencia, pasó a ser un departamento de minería extractivista, por ejemplo. Eso es muy delicado, sin agua. El occidente de Boyacá, en un foro contigo, nos dimos cuenta cómo es la situación que se está viviendo en la parte del occidente de Boyacá en cuanto a la minería y otros problemas ambientales graves que tiene Boyacá, no solamente sobre todo por el extractivismo. Pero vuelvo al tema del Congreso. Nosotros necesitamos urgentemente, pero urgentemente, que todos los colombianos que tenemos un poder extraordinario en nuestras manos, hagamos uso de ese poder. Y ese poder es el voto. Vamos a seguir votando por esas personas que representan unos intereses mezquinos, o al contrario, damos un voto de castigo. Y elegimos a quienes, a esos líderes que nos han representado toda la vida y que no han tenido un músculo financiero, que no tienen, como tienen los poderosos, ese clientelismo, por ejemplo, que son donde se parapetan para seguirnos gobernando, defendiendo siempre esos intereses mezquinos de los que hablo, que son de verdad. Entonces, esa es la tarea grande, sí, de mujeres y hombres, es elegir, pero saber elegir y renovar ese Congreso de la República. Allí deben de estar presentes, ¿quiénes? Los campesinos. Y no necesitamos que el campesino sea un profesional, no, que tenga sentido de pertenencia, que ame la tierra, que sepa, que sepa qué departamento como Boyacá produce la comida que nos podemos comer todos los colombianos, y le sobraría tierra perfectamente. Que tenga ese sentido de pertenencia. Tienen que estar representadas las mujeres, por favor, en mayoría, las mujeres, los docentes, los médicos, el personal que trabaja en la salud, esos héroes invisibles que tenemos en nuestro país, que estén presentes en el Senado de la República. O sea, todos los sectores que conformamos la sociedad colombiana, que tengamos sentido de pertenencia con Colombia, y no que entremos allá a legislar a favor de intereses mezquinos, a favor de siempre es en esa defensa de ese interés, pero que no hay el interés, no hay ni se piensa en el interés de las mayorías que hoy sí necesitan que este Congreso de la República voltee sus ojos allá, ¿sí? Eso necesitamos urgentemente. ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitamos? Para que de ahí se desprendan leyes, para que de ahí se desprenda un plan, un presupuesto general de la nación acorde a la realidad de nuestro país, para que de ahí se desprenda un plan nacional de desarrollo con políticas públicas aprobadas, y que el gobierno, y que sea de apoyo realmente al presidente que esté gobernando. Y si no, sencillamente se le dice: no, señor presidente, esto es lo que se aprobó, esto es lo que usted ejecuta, eso necesitamos para poder, Ana y Pedro y Timo, para poder lograr que las mujeres tengan en los territorios ese apoyo a esos emprendimientos comunitarios que hoy lo están levantando con las uñas y con escasos recursos que llegan, pero no hay la totalidad del apoyo del Estado, sino al contrario. ¿Para dónde van los apoyos? Al sector financiero, 2.3 billones de pesos. ¿Para dónde se va el apoyo, o para dónde se va el dinero o los recursos? Vea lo que nos pasó con la ministra. 70.000 millones de pesos. ¿Cuántos municipios de Paipa, cuántos colegios de Paipa se quedaron sin internet?
¿Cuántos municipios de Paipa se quedaron, sus planteles educativos de la ruralidad que se quedaron sin internet? 600 y pico. Yo lo denuncié, se lo denuncié a la ministra, lo denuncié en el Senado, poniendo como ejemplo lo mínimo que nos había pasado en Boyacá, pero esto es lo mínimo, son casi 8.000 planteles educativos de la ruralidad que se quedaron sin conexión de internet, porque la señora en contubernio con asesores y con centros poblados nos robaron 70.000 millones de pesos. ¿Qué ha pasado? No. Ella como jefe de la cartera, que es la mayor responsable, no hemos visto que obre la justicia. Eso hay que cambiarlo. Nosotros no podemos continuar con personas o con este estado de cosas que hoy tenemos. Tenemos que cambiar. Y el cambio está también para poder llegar a los territorios vuelvo y repito, con políticas públicas. Pero depende de nosotras y de nosotros, Pedro y Anita. Dime. Senadora, muchas gracias. Yo pienso que ese enfoque de la mujer y de género en realidad es bastante importante ahora, más que estamos ahorita en estos cambios que viene que también nos empoderemos, que también nos apoyen en todos esos emprendimientos. Bueno, son unos retos grandes, pero yo pienso que de los ejemplos y también de lo que hablaba Pedro Pablo, hemos estado en diferentes comunidades donde en verdad las líderes han sido las mujeres. Entonces ellos son las que cogen los procesos, los que llevan y dicen, bueno, nosotros estamos en esto y nos dan a conocer infinidad de proyectos y bueno, de esa relación de necesidades y particulares también culturales, sociales y económicas para poder entrelazar todos esos premisas o llamémoslos sueños también de que conllevaron a este acuerdo de paz. A mí me gustaría que de pronto Rodrigo nos ampliara también un poquito más ese enfoque territorial. Cuando yo muy juiciosa haciendo mi tarea de bueno, este es el acuerdo y cojo este súper libro y yo digo, bueno, inclusive en la introducción viene y dice, bueno, entonces en este enfoque territorial se supone que debemos reconocer y tener en cuenta todas esas necesidades, características, particularidades económicas, culturales y sociales para hacer esa implementación o esa incorporación o esa construcción de paz. ¿Cómo Rodrigo ha visto ese desarrollo de ese enfoque o de esa articulación de todas esas necesidades en los territorios con ocasión del acuerdo? Bueno, gracias, Ana. A ver, la pregunta que lleva a reflexionar en el sentido de todo lo que tenemos por delante que hacer, porque desde nuestro punto de vista, pues la paz lo planteamos y queda consagrado ahí, se construye desde los territorios y no desde los escritorios de las distintas entidades en la ciudad de Bogotá, en la capital. Pero también creemos que la financiación del acuerdo de paz no puede recaer exclusivamente en los departamentos y en los municipios, que debe ser el gobierno central quien haga posible financieramente la paz en los territorios y a su vez pues realice las modificaciones que sean necesarias al sistema general de participación para que los municipios que tienen saneadas sus obligaciones en materia de salud, educación, agua potable, entre otros, también realicen un esfuerzo presupuestal superior que permitan cerrar las brechas de la desigualdad y reducir la pobreza, que es en esencia lo que está buscando el acuerdo de paz. Es en esencia lo que está planteado allí en lo que firmamos en La Habana y después ratificamos con los arreglos del caso en el Teatro Colón hace 5 años. Entonces, la respuesta es decir, eso está ni a media marcha. No ha empezado como debe empezar, porque desafortunadamente, pues ya lo decíamos antes, elegimos un gobierno, un presidente que no tenía el interés de sacar adelante los acuerdos, que más bien tienen interés de hacerlo trizas. Y lo intentaron. Cuando no pudieron, lo trataron de asfixiar, pero le hemos dado oxígeno. Todos los que amamos la paz y lo que estamos comprometidos, hemos buscado desde Pedro Pablo es testigo de Defendamos la Paz,
son muchas las campañas, los momentos incluso difíciles que hemos enfrentado desde ahí, y la unidad nos ha permitido oxigenar. Entonces, en síntesis, pues el desarrollo de la paz en los territorios es el propósito central del acuerdo de paz, y lo que llaman ahora la transversalización del enfoque territorial habita a esto, a construir una paz acorde a las necesidades y las características particulares. Pero yo creo que aquí vale la pena repetir, necesitamos un presidente que se comprometa con esto, y un Congreso, un Senado y una Cámara mayoritaria que acompañe al presidente en ese propósito, el propósito de que los colombianos nos reconciliemos y comencemos a construir la Colombia diversa, la Colombia que soñamos, a construirla en paz. Muchas gracias, Rodrigo, por esos aportes. La verdad, ya vamos pues entrando como en nuestra parte final. Nosotros hacemos unos ejercicios semanales por el tema que ustedes han tocado de pedagogía, en términos de que si no hacemos esta pedagogía, no vamos a lograr finalmente el sueño de lo firmado por ustedes. Y a mí me parece muy fundamental, senadora, que miremos un poco lo que está tras bambalinas. Aquí se ha dado unos indicadores de desarrollo humano que se presentaron en el 2011 por parte de Naciones Unidas para el caso colombiano. Luego viene una misión rural donde se incorporan elementos fundamentales ya de lo que eran los avances de los diálogos en La Habana, y se han estructurado una serie de plataformas, llamémoslo así, de discursos públicos que bien aterrizados, pues estamos hablando de otro país. Realmente estar delante de ustedes no lo estoy diciendo porque estén presentes, pero yo creo que la Colombia reconciliada, y para Boyacá es muy satisfactorio, digamos, porque ustedes vienen con una carga ética y moral a pesar de la estigmatización, que Colombia en algún momento valorará ese esfuerzo que hicieron ustedes en dejar las armas para incorporarse a construir democracia desde las mismas cotidianidades de la gente. Por eso, Sandra, hoy están pasando cosas impresionantes en el mundo, mirando a Colombia. Hoy senadores están llamando a una consulta inmediata por la violencia que se ejerció en el paro reciente, donde murieron más de 70 civiles, y en ese momento se está llamando a Naciones Unidas para que haya una vigilancia especial sobre Colombia por la sistemática, lo que fue una sistemática muerte de jóvenes en el marco de la protesta social. Ya está en suspensión las transferencias de recursos para gastos militares focalizados a fuerzas como el SMAT. Es decir, como la guerra, digamos, el conflicto y la guerra se la trasladaron a la sociedad cuando ustedes dejan las armas. Estamos viendo una degradación en materia del tratamiento de la inconformidad social sin precedentes. ¿Cómo observa este momento complejo que vive Colombia, tan contradictorio, en este paso que hay que dar para superar este momento de desgarramiento y convertirlo en un hecho positivo en las urnas? Usted ya nos avisora como ciertos, digamos, elementos hacia donde debe girar, pero quisiera que con énfasis, ya que estamos cerrando el espacio, la senadora Sandra nos ilustrara un poco sobre estos temas. Sí, Pedro Pablo, antes quería referirme a una cosa importante que quiero, es lo siguiente. Mira que el Congreso, voy a hablarlo del Congreso porque por el significativo y por la desfavorabilidad que además tiene el Congreso, que tiene el 86%, es la desfavorabilidad que hay. Pero en el Congreso necesitamos nosotros también trabajar desde allí y lograr, por ejemplo, la paridad que es casi nula, aunque hoy está por ley y tenemos que hacerla real, pero no es lo que necesitamos la participación, yo vuelvo y insisto mucho, es que sea real y efectiva, pero también necesitamos hablar de temas nuestros, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, hay un tema muy importante que está sonando y es el tema del aborto, por ejemplo. Son temas que nosotras las mujeres nos debe de incluir en una agenda común. Un hombre poco podría hablar y opinar de ello, porque ellos no abortan, los hombres no abortan, somos nosotras. Pero sí se puede acompañar los debates y las discusiones que se deben de dar y liderar las mujeres en el Congreso de la República. Esos son temas para nosotras las mujeres
estar dentro de una agenda común compartida, una agenda común que debe de estar también incluida, no compartida, sino incluida en la agenda de todas las peticiones, de todas las movilizaciones que hay. Nosotros tenemos una discusión histórica que es ganar y desmontar el patriarcado machista y que es muy opresor sobre los cuerpos de las mujeres, de las diversidades sexuales. Esas son luchas que tenemos nosotros que liderar y que agendar y que nos tienen que unir en todo este proceso de lucha. Pero nos vamos a referir al otro tema. Por supuesto que de los Estados Unidos, en los Estados Unidos la Cámara aprobó 3 enmiendas, la una no apoyo al SMART, la otra no apoyo a la fumigación con glifosato, sí. y ellos hacen una exposición por qué, y el por qué es la movilización que se nos dio, una movilización que viene desde el 21 de noviembre del 2019, y si nos retrocedemos un poquito, es de mucho más atrás que viene este proceso de movilización del pueblo colombiano. La movilización, Anita y Pedro, Timo, de la juventud y de las mujeres. Esas movilizaciones han sobresalido estas dos ejes fundamentales de la sociedad, mujeres y juventud. Estas movilizaciones, ¿cuál ha sido el trato que ha recibido? Un trato violento. O sea, aquel que reclama se le trata violentamente. ¿Qué quiere decir eso? Algo bastante. Quiere decir que el Estado no ha desmontado el enemigo interno. Entonces, al no haber desmontado el enemigo interno, al continuar con esa doctrina de la teoría de seguridad nacional, con la doctrina del enemigo interno, y como ya desapareció un enemigo que ellos crearon, que lo volvieron un monstruo grandísimo, que éramos nosotros los guerrilleros, entonces ahora como necesitan continuar en el poder, utilizan el miedo como elemento fundamental, porque hay que tenerle miedo, no se sabe a qué, pero hay que tenerle miedo al otro, hay que tenerle miedo al que piensa diferente, hay que tenerle miedo al comunismo, que no sabemos dónde está ni quién es, hay que tenerle miedo al que está en la calle protestando, al que está en la calle reclamando sus justos derechos, entonces generan miedo. El otro, el temor, el terror. ¿El temor a qué? El temor a lo nuevo. Pero el terror a qué? El terror por lo que causa, por lo que están generando. ¿Cómo es posible que en nuestro país resulten cuerpos desmembrados y no pasa nada? No hay una investigación. Y mira, están ocurriendo casualmente en Cali, en Barranquilla, en Risaralda, en Bogotá, las ciudades que han sobresalido en que la gente se ha movilizado en las calles, vuelvo y repito, reclamando sus justos derechos y dignidad, que son derechos, el derecho a la educación, a la salud, a la tierra, al trabajo digno, no a la guerra, porque los muchachos, yo no oí ni un solo grito que dijeran, no, vámonos por la guerra, aquí necesitamos guerra. No, los muchachos clamaban derechos y clamaban paz en nuestro país. Ese era el clamor que se dio. Además de una manera particular que se dio, una expresión de alegría, una expresión de arte, de cultura, de deporte. Esas fueron las expresiones. Pero esas expresiones así de alegría, ¿cómo fueron violentadas por el Estado? Y por eso tenemos hoy estas enmiendas. Yo escuché ayer el informe que se presentó, por ejemplo, en el Parlamento español, de un informe muy importante, muy amplio y profundo que presentaron unos diputados y entre esos unas mujeres que estuvieron aquí presentes recorriendo nuestro país y recibiendo de viva voz todas las denuncias que se dieron. No es posible que aquí en nuestro país, ¿cómo así? Que se asesina a la juventud, se asesinan nuestros sueños. Todo esto se hubiese evitado si este gobierno hubiese empezado la implementación del acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros luchar? Por la implementación del acuerdo y por lograr esa sociedad justa, equitativa, en paz, que esa paz se sienta en los territorios. Pero ¿cuál es la paz que necesitamos que se sienta en los territorios? Que el campesino se pueda movilizar, que los jóvenes puedan ir a hacer sus estudios con tranquilidad y no pensando que si voy a comprar el pedacito y carne y regreso, y de pronto ¿regreso o no regreso? Esa es la paz. La paz tiene que ser que llegue al territorio salud, educación, vías terciarias. Yo soy una mujer defensora y defensora de las vías terciarias porque
porque lo uno caminamos y en eso con camarada, con Timo, que lo hicimos, porque Timo también caminó todos sus años, caminó la Colombia profunda y sabe, y sabemos, no sabemos las trochas que hay en nuestro país. Boyacá es un departamento de vías terciarias. Boyacá tiene 2 vías inmensas que las cruzas, pero por lo demás, yo salgo de Duitama y sigo hacia Cúcuta. Eso es una vía terciaria. Por favor, me gasto, yo ya he pasado por ahí. Yo incluso le tengo un nombre, le digo la trocha a los maleantes, pero no es porque sean los maleantes, que nunca me ha pasado nada, sino es la situación. Y todo el mundo le dice, eso es una trocha peligrosísima. Yo he ido y he vuelto por esa trocha y aquí estoy, nada. Pero es una trocha en pésimas condiciones y una trocha donde uno cruza por varios municipios y por el páramo del Almorzadero y uno encuentra esos cultivos de durazno, casi toda la cosecha en el suelo. Por ejemplo, yo he pasado por ahí, me he encontrado casi toda la cosecha en el suelo y la gente sale, pone una mesita a la orilla de la carretera esperando que pase una persona en un vehículo y le compre una bolsita de duranos. Por favor, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado para que compre esa producción y aquí se traiga y se venda sin intermediarios? Todo eso es lo que necesitamos. Yo soy una defensora y una persona que estoy trabajando porque en nuestro país hermanemos el campo con la ciudad, hermanémoslo, acerquemos el barrio con la vereda. Y eso son las vías terciarias. Las vías de cuarta generación también, claro, pero eso son importantísimas, pero necesitamos comunicar a nuestro país por la vía terrestre, facilitarle al campesino no solamente que comercialice sus productos, sino que también lleguen allá las oportunidades, llegue la universidad, llegue el plantel educativo. Y esos son los retos que tenemos, y los retos que tenemos para implementar con el acuerdo, pero son los retos que vamos a lograr si todos estamos unidos, no nos organizamos y trabajamos por el pacto histórico, trabajamos por un gobierno de convergencia, trabajamos por alianzas que lleguen al Congreso realmente a legislar por sus territorios. Y con otros partidos. Todos. Pues yo no puedo dar colores. Con todos. Todo el que quiera la paz, que llegue ahí. Muy claro que sí, eso viene de unas grandes reflexiones, senadora, muchísimas gracias, lo mismo a Rodrigo, este es un espacio muy especial para nosotros, porque cada semana nosotros hemos querido traer estos diálogos, de diálogo social y paz, así como se llama nuestra oficina, así mismo dijimos, van a ser nuestros programas también para darle a conocer a la gente toda esta información, porque nos hace falta mucha pedagogía. Yo pienso que bueno, todo lo que tenemos por conocer aún, como decían ustedes, de los acuerdos de paz es muchísimo y muchísimo por trabajar, muchísimo por construir y pues bueno, queremos darle las gracias a ustedes por el tiempo, por este espacio. Nos gustaría también, Rodrigo, si nos quiere dejar una pequeña reflexión para nuestro departamento de Boyacá en nuestro tema de construcción de paz. Que no me olvide, ya. A ver, una reflexión cortica, para sintetizar, sí, ya nos pasamos del tiempo, pero a ver, si algo nosotros comprendimos con la firma del acuerdo final, es que se trataba de trabajar pacíficamente por el beneficio de la gente de nuestro país. Y hoy, 5 años después de su firma, asegurar que estamos más comprometidos que nunca a trabajar sin descanso por la implementación integral de lo acordado, además de cumplir con cada una de las obligaciones que tenemos en el marco del acuerdo, a demostrar con hechos que se puede edificar un mejor país sin apelar a la violencia. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Timo. Rodrigo, muchas gracias por el esfuerzo. Sabemos que le tocó correr para acompañarnos en esta hora de la paz. Lo mismo para nuestra querida senadora, que los queremos hacer y los queremos comprometer a un foro, pero ya presencial acá. Estaremos molestándolos por ahí
que queremos hablar un poco más allá, temas como la delimitación de páramos. Aquí en Boyacá se está presentando un mercado de tierras. La verdad tenemos que decir que hay una especie de relatifundización que nos preocupa y sobre todo de áreas estratégicas, y queremos que eso también sea discusión de los comunes. Por eso los vamos a estar invitando en el territorio, pero ya de manera presencial, en un bello municipio aquí de Pisba, y vamos a estar invitándolos a ustedes. Muchísimas gracias, y también a mi compañera Ana, por el que ha sido un bonito programa, y de verdad, pues, de corazón, que sigan en esa lucha y en ese esfuerzo que están haciendo porque los colombianos se nos abran todas estas posibilidades de construir sueños en medio de estas dificultades que seguramente van a ser parte ya de una historia pasada. Muchísimas gracias a todos y todas. De verdad muy amable, Timo y senadora Sandra, y a Milenita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias por la amable. invitación. Muy Estamos bien. al tanto para la invitación. Estamos donde está el problema para ayudar a resolverlo, para contribuir en todo lo que podamos. Estas curules son para eso, pero Pablo, y allá estaremos. ¿Qué podemos hacer por lo que usted me acaba de comentar, la delimitación de los páramos, que es muy delicado? Sí, señora. Eso Claro es para que sí. utilizarlo para la minoría extractivista. Claro que sí, señora. Senadora, muchas gracias. Mire, un abracito lindo, mi amor. Bueno, Vale, muchas señora, gracias. que estén muy bien. Muchas gracias.